coordinadora del Departamento de Psicología de FECUNDAD, tiene formación teórica de base psicoanalítica y cursó la maestría en la teoría psicoanalítica lacaniana de la Facultad de Psico de acá de nuestra universidad. Esperemos que les saquen mucho provecho y nada, pregunten, consulten y cualquier cosa nos encuentran por acá. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Voy a hacer un esfuerzo para hablar un poquito fuerte, creo que lo logro, pero quiero saber si se me escucha hasta el fondo hablando así. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, como mi formación es psicoanalítica, creo profundamente en el inconsciente y en las trampas que nos trae. Yo me voy a centrar en un texto que traje. Pero a lo que les invito es que si tienen alguna pregunta, duda, un comentario que quieran hacer mientras voy hablando, entre hablando y leyendo, que me interrumpan, chiflen, hagan palmas, lo que les parezca mejor. Bueno, primero quiero agradecer a todas las personas que están involucradas en la organización de este congreso, que realmente para mí fue una sorpresa muy grata, sobre todo enterarme que está organizado por estudiantes. En mi época eso no se daba, así que les felicito por esta unión de fuerza que han hecho. Les agradezco la invitación y bueno, voy a ir hablando. Yo a veces hablo de la manera tradicional, tipo todos, a veces hablo con lenguaje inclusivo, así que espero que se entienda ese cambio de costumbres en el que estoy. Y que pensaba cuando decía, bueno, cómo dirigirme, qué decir de esto, ¿no? Y porque a mí siempre me da un poquito de temor a veces hablar, pero una de las cosas que me preguntaba y decía es si tenemos miedo a decir, justamente acá estamos en un problemón bárbaro, así que voy a empezar invitándolos en ese sentido a amigarnos un poco más con la falla, con lo que no marcha, que de alguna manera también es clave a la hora de estudiar y de ejercer el psicoanálisis, no importa, digamos, el ámbito en el que estemos. Para mí realmente es hermoso poder estar acá en la Facu, que es como una casa, que es la Facu que me permitió tener el título que tengo hoy y del que vivo cotidianamente. Así que es un orgullo poder compartir con ustedes este momento. Y además porque es acá donde nos formamos, o sea que también es muy importante que discutamos, conversemos, nos generemos preguntas y respuestas también entre todos. Y sobre todo, digamos, para pensar la sociedad en la que vivimos y sobre la que vamos a trabajar. Y hoy en día eso un poco incluso para nuestra práctica ya ha cambiado bastante, porque ya no solo ejercemos, si se quiere, la sociedad en la que vivimos. Particularmente yo, por ejemplo, en la actualidad tengo una paciente en China, otra en Alemania, en Bolivia tengo pacientes en el sur, pacientes en el norte. Es decir, porque hay algo de la pandemia que nos ha habilitado, nos ha permitido descubrir que también contamos hoy con otros recursos para trabajar, como es la vía virtual. Así que bueno, también hacerles saber que es algo que van a practicar, digamos, en algún punto extendido del mapa, digamos. Y bien, como nos va a tocar, la verdad, afrontar, o sea, más allá de nuestra vida, en el campo de la práctica, inevitablemente nos toca afrontar complejidades múltiples y dificultades en nuestra práctica. Realmente es muy valioso que contemos con estos espacios donde podamos intercambiar, detenernos a pensar sobre algunos asuntos y sobre todo en estos tiempos donde andamos bastante apurados, sin espacio, sin tiempo y a veces hasta con muy poco lugar para la palabra. Así que realmente espero que podamos hacer una verdadera conversación con circulación de preguntas y que quizás también podamos irnos con algunas respuestas. Bueno, a ver, más allá de que
sí yo he tenido, digamos, la suerte, la contingencia de que se me abrió la puerta para ejercer la profesión en una clínica que es propiamente de reproducción asistida, o sea, es una clínica que está absolutamente abocada a todas las prácticas que tengan que ver con el tema de la fertilidad, la infertilidad, la reproducción, la preservación de la fertilidad, etcétera, digamos para todo el mundo, no importa allí ni la anatomía, ni la orientación sexual, nada de eso. Digo, lo que yo quiero marcar con esto es que hay campos y lugares especializados, pero en algún punto me ha pasado incluso que en mi consultorio particular, digo, por fuera de la clínica, también me llegan consultas que de alguna manera tienen que ver con los problemas de la sexualidad, de la reproducción, de la fertilidad, y que no necesariamente llegan porque uno esté trabajando en un campo tan específico como una clínica de fertilidad. ¿Cómo se llama la clínica? Fecundar se llama la clínica, es una clínica que está acá en Nueva Córdoba, sí. Bien. Entonces, más allá de la especificidad, digamos que en el sentido de la ética y de nuestra técnica, eso no se ve modificado según el campo de acción, ¿no? Lo que no significa, por supuesto, que vamos a intervenir con todas las personas de la misma manera, porque realmente eso sería un error muy grave. O sea, un error muy grave. ¿Por qué? Porque no estaríamos a la altura de dar la respuesta de lo que nos están demandando, que es trabajar en relación a un malestar particular, singular, de alguien o de una pareja o de una familia, etc. El campo, digamos, de la reproducción asistida siempre tiene algo para mí como novedoso, ¿no? Porque hay un punto donde inevitablemente el mismo avance de la ciencia va trayendo siempre nuevas prácticas, nuevas preguntas, nuevas salidas, nuevas medicaciones, nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos. Por ejemplo, en la actualidad es impresionante lo que avanza en los estudios en términos de la genética y cuánto incide eso a la hora de alguien que está transitando estos espacios o estos procesos, digamos, ¿no? Entonces, si bien no va a ser nunca nuestra especialidad ni nos interesaría tampoco, porque no es nuestro tema, creo que sí está bueno que más o menos podamos reconocer ciertos significantes o cuestiones que abordan el tema en su especificidad, digamos. Bueno, como de hecho ya les comentó Lucía, mi perspectiva de abordaje para la clínica es psicoanalítica de orientación lacaniana y milleriana, diría también. De hecho, les he traído para mostrarles los libros de los que he partido fundamentalmente para preparar esta charla, que uno es el seminario 11 de Lacan, que se llama Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Otro es la Introducción al método psicoanalítico de Jacques Alain Miller, que es una joya para quien le interese el psicoanálisis. Hay acá como de una manera muy simplificada cuestiones claves para la práctica. Y este otro, que se llama Causa y Consentimiento, que también es un curso de Jacques Alain Miller, que para quienes no saben, Jacques Alain Miller es quien se ha quedado a cargo de la obra de Lacan, es decir, Lacan es a quien le ha confiado todo el desarrollo de su obra para el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? En fin, más allá de presentarlos para que sepan un poco con quiénes estuve trabajando yo para venir a trabajar con ustedes, yo creo que hay una ventaja que tenemos como personas, digamos, hablantes, que es que cada uno siempre tiene la posibilidad de hacer el camino, ¿no? Su camino para escoger, al menos esa fue mi experiencia, del pasaje por distintas lecturas, por distintas perspectivas de abordaje,
para justamente poder ver por dónde uno quiere ir, ¿no? En mi caso, esa decisión fue bastante temprana porque ya en segundo año con psicoanálisis yo me encontré con hallazgos, preguntas que realmente hasta el momento no tenía, y eso ya a mí me generó cierta convocatoria, digamos, ¿no? Y para mí se terminó de decantar eso en algún punto cursando Psicopatología 1, cuando me encontré con dos frases que para mí fueron en ese momento totalmente enigmáticas, pero a la vez alarmáticas, es decir, que contenían algo que a mí me llamaba, ¿no? Que estas dos frases son de Lacan, que una es una tesis lacaniana clave que está reducida en la fórmula que ya seguramente al menos muchos habrán escuchado, de que la relación sexual no existe, ¿no? Y la otra era que el deseo es el deseo del otro. Y para mí eran dos frases que condensaban mucho, que no sabía bien qué querían decir, pero bueno, resulta que hace años que me dedico un poco a trabajar en torno a eso, y que a mí lo que me parece clave, y sobre todo también en este campo donde se trabaja en relación a la medicina, que el hecho de que la relación sexual no exista, primero obviamente no es que no existan relaciones sexuales, porque sabemos que las hay y de todos los tipos y gustos, sino que eso sobresalta de alguna manera el hecho de que justamente por encontrarnos atravesados por el lenguaje nosotros no funcionamos por la vía instintiva, ¿no? Y eso, por un lado, nos trae muchas ventajas y por otro nos trae, la verdad, muchos problemas también como seres hablantes, ¿no? Y un poco eso es lo que se trabaja con un analista, básicamente, ¿no? Y la verdad es que hay un punto de mayor elección que no sé cómo lo pensarán ustedes, después seguramente lo podemos intercambiar, pero que tiene que ver sobre todo con un pasaje propio por el psicoanálisis. Digamos, ese fue mi punto de decisión más clave, diría, porque implicó primero la modificación de mi vida, de los aspectos de mayor sufrimiento de mi vida, y en ese sentido, en el trabajo que hago con ese analista, que lo sostengo hasta el día de hoy, les transmito esto porque, porque un poco tiene que ver también porque he decidido pasar eso a mi práctica, digamos, porque en algún punto yo lo corroboré en cuenta propia, ¿no? Y en el camino uno va haciendo pruebas, se va acercando a otros lados y demás, pero si cada uno ha de poder encontrar ese lugar que le resulte conveniente para operar, para la vida propia y para la vida de los otros, en las que, por supuesto, vamos a incidir si trabajamos como psicólogos, ¿no? Por supuesto, eso mismo a mí también me llevó a decidir continuar, incluso luego cursando la maestría en teoría psicoanalítica lacaniana, que tenemos la suerte y por supuesto de todo el trabajo que implicó ese armado, de contar con ese espacio de formación en nuestra facultad. Y en ese sentido, a mí me ha resultado y me resulta al día de hoy muy importante hacer saber que existe la causa analítica, porque al menos en mi caso es una decisión sí profundamente singular, pero la considero también una decisión política por la manera que tiene o que permite la teoría psicoanalítica de leer los problemas que tenemos en las sociedades, digamos, ¿no? y como personas. Para terminar esto, les cuento algo que a mí me sorprendió mucho, porque cuando estábamos en el tiempo de pandemia del aislamiento obligatorio, vieron que habían actividades de todo tipo, online, todas las charlas que se nos ocurrieran y demás, y en ese momento yo dije, existe, digamos, la Sociedad Europea de Reproducción Asistida, que la sigla es ESHRE, y estaban invitando a distintas charlas, entre las cuales unas eran de los aspectos psicológicos y de cómo hacían los psicólogos para intervenir en este momento particular, en lo que fuera que estuviera pasando,
sobre todo en personas que estaban asistiendo a distintas clínicas de reproducción asistida, ¿no? Y ahí me encontré que proponían que una de las funciones que teníamos nosotros era de recordar a los pacientes que se tenían que bañar. Y para mí fue como, esto es un chiste, porque nunca se me hubiese ocurrido que esa podría ser la función de un psicólogo, digamos, ¿no? Porque además era como una lista de cosas que le teníamos que decir que hicieran, ¿no? Yo, pero en todo caso, ¿por qué no se les ocurre más bien preguntarle a la persona por qué no se está bañando? Porque a nosotros no nos importa que esté limpia la persona, nos importa ver qué sucede a nivel subjetivo en la vida de alguien que hace que de repente deje de bañarse, digamos, ¿no? Y que de nuevo, eso puede, incluso habrá gente que le gusta bañarse más, menos que otra, que eso está claro, pero a mí ahí fue como, de nuevo afirmo que yo acá no voy a poder encontrar nada que me permita maniobrar en la clínica, porque si alguien viene y me dice, o de repente encuentro como un indicador clínico algo que tenga que ver con la higiene de alguien, y mínimamente le voy a preguntar qué le está pasando, o sea, porque si le digo que se vaya a bañar, lo expulso del consultorio, digamos, ¿no? Porque no estoy queriendo saber nada absolutamente de qué está sufriendo esa persona. Entonces, un poco esto quería comentarles, para contarles por qué yo decido trabajar desde donde decido trabajar. Y ahora sí les quiero introducir un poquito de esto que les decía para conocer el funcionamiento, digamos, de estos tipos de técnicas. Porque quizás les sirva a la hora de escuchar a alguien saber más o menos cómo se mueve la cosa, en el caso de que no tenga la posibilidad de trabajar en una institución de reproducción asistida. Digamos, en este campo los médicos se mueven, los médicos, los biólogos y los embriólogos, entre, digamos, dos niveles de complejidad que ellos nombran de baja y de alta complejidad. Como ven, de este lado están enumerados los tipos de técnicas que se usan de baja complejidad, que mayormente las personas, cuando sobre todo se presentan a una edad temprana, suelen hacer todo ese recorrido, si es que, por supuesto, no tienen condiciones biológicas que le impidan, por ejemplo, la producción de óvulos, ¿no? Entonces, se empieza con relaciones sexuales programadas en ciclos naturales, que eso, por supuesto, lo van indicando los médicos según los parámetros que van encontrando vía ecografía, por ejemplo. Después, a un segundo paso es el de las relaciones programadas, pero con uso de medicación para estimular los ovarios. Y un tercer paso dentro de lo que se llama la baja complejidad de estas técnicas se encuentra lo que es más comúnmente conocido como inseminación artificial, que su nominación, digamos, médica es inseminación intrauterina. Ese sería el lado de baja complejidad. La alta complejidad ya implica otro proceso o otra complejidad del proceso mismo, donde fundamentalmente hoy en día se utiliza ese último, que puse solo ICSI porque era mucho, es muy largo. ICSI significa inyección intracitoplasmática de un espermatozoide en un óvulo. ¿Cuál es la diferencia? Que es la alta complejidad empezó con las técnicas de fecundación in vitro. En ese tiempo lo que hacían en los laboratorios es en un mismo vidrio colocar un óvulo y un espermatozoide, y de alguna manera se reproducía lo que sería la vía convencional, donde el espermatozoide va en búsqueda del óvulo por propio movimiento. El ICSI da un paso más y lo que hacen es directamente justamente inyectar el espermatozoide en un óvulo, y así se ahorran un paso o la posibilidad de un fracaso, digamos, ¿no? Y después
hay distintas prácticas, digamos, porque están las técnicas que sirven para el diagnóstico, que hay, por supuesto, estudios de sangre donde se encuentran indicadores hormonales. Después también hay técnicas diagnósticas que son por vía de videolaparoscopía, donde más bien hay un diagnóstico de estado, por ejemplo, de cómo se encuentra el útero. Esto habitualmente en los casos donde hay un diagnóstico de endometriosis, que para quienes no saben, es un diagnóstico muy frecuente en este campo para las mujeres o, por supuesto, personas que tengan tanto útero como ovarios, etcétera, y que pueda implicar esa manifestación sintomática que una de sus grandes características es que la endometriosis es muy dolorosa. Por ende, hay también siempre un trabajo sobre eso en este campo de acción, digamos. Después hay técnicas que son de preservación de la fertilidad, lo que comúnmente se conoce como congelar óvulos o congelar semen, ¿no? Ellos hablan de vitrificación porque efectivamente son, digamos, es como si estas células que se extraen quedaran en un estado de cristalización para, llegado el momento en que se saca de estos tanques de nitrógeno donde se los conserva, se puedan volver a usar en el mismísimo estado del momento en que se los conservaron, ¿no? Y en ese caso, como puse ahí, es decir, está la preservación de gametos, sean óvulos o espermatozoides, y también está la preservación embrionaria, que muchos lo realizan e incluso los médicos lo recomiendan mucho porque, para que se den una idea, a la hora de realizar una transferencia de un embrión en un cuerpo en el último tiempo, se recomienda que sea un solo embrión, ya que históricamente eso se ha ido corrigiendo porque al inicio, digamos, de estas prácticas, no sé, se producían 6 embriones, se transferían los 6 embriones, por ende había una cantidad exorbitante de embarazos múltiples, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, lo cual a la larga terminaba resultando muy problemático incluso en términos de salud, ¿no? Es decir, muchas veces se preservan embriones para poder ser usados en otro tratamiento o en otro momento de la vida. Y por otro lado, otra de las prácticas que ha ido creciendo con el tiempo es tanto la de la donación de óvulos como la de la donación de esperma. Eso como para que se den una idea más o menos de con qué se pueden encontrar en este asunto. Para que sepan, y eso no lo agregué acá, pero a mí me parece que no es un dato menor, la ley 28.862, que es la ley de acceso integral a las técnicas de reproducción, o sea, es como largo el nombre de la ley, pero básicamente es la ley de reproducción médicamente asistida, surge en el 2013, en junio de 2013. Lo que les decía que yo no agregué acá, pero que no me parece un dato menor, es que es una ley que surge 3 años después de que surge la ley de matrimonio igualitario. ¿Y por qué me parece importante hacer énfasis en esto? Porque creo que de alguna u otra manera son situaciones que están relacionadas. De hecho, gran parte de lo que incluye esta ley es la posibilidad de acceso para todas las personas que deseen maternar o paternar, sin importar ni su anatomía ni su orientación sexual. Es decir, esta ley, que por un lado es simpático, porque muchas veces uno escucha personas que asisten a la clínica, tienen un horror inmenso hacia otro tipo de avance en derechos, y por ahí lo que no se puede ver ahí es que justamente
esas luchas que parecen tan disímiles en realidad han ido más bien confluyendo en pos de varios avances que han beneficiado a muchísimas personas. ¿Por qué? Esta ley, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, porque a veces las leyes son un poco aburridas a la hora de leerlas y todo, pero tener conocimiento de las leyes no sirve, por ejemplo, porque, no sé si saben, pero esta ley tiene varios puntos donde hace hincapié de la importancia del acompañamiento psicológico para las personas que se encuentren padeciendo algún tipo de malestar o sufrimiento en estos transcursos, ¿no? Es decir, eso incluso obliga a que las obras sociales les cubran un tratamiento psicológico, lo cual a veces hay que incluso poder intervenir ahí, porque no siempre, por supuesto, como sabemos, las obras sociales quieren responder tanto a lo que las leyes indican, pero es importante que lo sepamos. Es decir, nosotros como agentes de la salud también estamos incluidos como una pata fundamental para acompañar estos procesos, ¿no? Y pasamos al siguiente. Bueno, voy a ir entrando más en lo que sería nuestro campo de acción propiamente dicho, que obviamente que en esta área sí o sí, y que en realidad un poco me atrevería a decir que esto que está englobado en esos dos títulos de la institución familia y su diversidad y los procesos de sexuación, no importa el área en el que nos encontremos, porque algo de esto va a haber siempre, digamos, ¿no? Pero acá particularmente en el ámbito de la reproducción asistida es fundamental. A ver, como es algo de lo que señala Lacan en este seminario 11, que es bien clave, nuestra intervención como psicólogos, digamos, solo tiene sentido si hay sufrimiento. Y parece medio tonto aclarar esto, ¿no? Pero no lo es porque, o sea, por experiencia propia aparte lo he vivido, ¿no? Donde me he encontrado a veces diciendo cosas que después no tenían nada que ver con pacientes, digamos, por eso digo, a veces es tan importante analizarse porque uno se va limpiando de cuestiones más propias que si las metemos ahí en el tratamiento pueden obstaculizar mucho, ¿no? ¿Y por qué también? Porque por la experiencia lenguajera misma, como nuestra tendencia es hablar, porque sabemos hablar y porque podemos hablar, es muy sencillo que nos querramos desviar hacia los sentidos que van surgiendo cuando alguien nos habla, ¿no? Porque de repente, no sé, hay datos novedosos, cosas que no entendemos o que nos llaman la atención y nos generan cierta intriga, pero el querer hablar, opinar, emitir juicios de valor, morales, es algo de lo que tenemos que estar siempre un poquito advertidos de no meter la pata por ahí, porque en realidad si nosotros ponemos nuestra subjetividad ahí en el medio de un tratamiento, lo que vamos a hacer es obstaculizar que pueda aparecer la subjetividad de la persona que nos está consultando, que nos está demandando ayuda y que además está teniendo un problema seguro porque si no viene a vernos, ¿no? Y además el otro punto clave de por qué en este sentido digo siempre es tan importante que nos analicemos, porque nosotros, por más que estudiemos, no estamos exentos de la locura, ¿no? Que a mí esa me parece otra de las tesis tan realistas de Lacan, porque él hacia el final de su obra dice, perdónenme, pero todo el mundo es loco, todo el mundo delira, ¿no? Y en todo caso, cada uno tendrá que ver cómo se las arregla con su propia locura para que la locura no sea mortificante, básicamente, ¿no? Y me parece además fundamental porque digo, por suerte estamos hace un buen tiempo en un trabajo bien concreto hacia la despatologización, ¿no? Y para mí eso también digo que en algún punto lo avanzado del pensamiento de Lacan, que nosotros nos llevó, o sea, tuvo la necesidad de hacer una ley, de un montón de cosas que realmente importan y son necesarias, porque se ve que todos en realidad queremos tender a considerarnos normales, cuerdos, etc. Y
a veces es mucho más sencillo cuando podemos reconocer nuestros pedacitos de locura. Por eso mismo, a la hora de escuchar a alguien es clave vaciarnos de nosotros mismos, digamos. Porque cuando alguien nos pide ayuda, cuando alguien nos manda un mensajito que quiere un turno y demás, la verdad es que no les importa quiénes somos como personas particulares, es decir, yo, Luciana, en mi vida cotidiana, qué me gusta, qué hago, qué sé yo, sino como persona que le va a poder escuchar, que le va a poder alojar y que le va a poder ayudar a tratar el malestar subjetivo, ¿no? Por ende, nosotros la tela con la que trabajamos no puede partir de nuestros hilos discursivos, ¿no? Sino que más bien tenemos que estar dispuestos a leer y a poder interpretar la tela que traen esos que nos consultan, ¿no? Y esa tela está hecha sobre todo de palabras, o sea, nosotros trabajamos con la palabra, ni más ni menos. Y por eso les comparto en ese sentido lo que a mí me parece una indicación clínica fundamental, que es que a la hora de intervenir es muy importante que prestemos atención a la lengua de quien nos habla. Porque ninguna persona habla igual a otra, ninguna persona nombra igual a otra respecto a lo que le pasa, y esto en este campo donde hay protocolos que son, por ejemplo, súper reglados, y puede tener una persona y la que está al lado del mismísimo protocolo, les aseguro que lo que diga la persona 1 y la persona 2 va a ser totalmente distinto, por más de que vayan a hacer la misma práctica a la misma hora en el mismo lugar. Es decir, con lo que vamos a maniobrar son palabras, es decir, significantes, es muy importante que podamos escuchar cómo nombra ese que habla, de lo que sufre, de lo que vive, es decir, su significante, su manera de nombrar, su malestar, su bienestar, etc. Y les comparto esto porque yo también lo he ido aprendiendo en ese punto. Yo al comienzo de la práctica creía que tenía que decirle a la gente como algo maravilloso, digamos, ¿no? Algo que totalmente ideal, absurdo, porque creo que ese era más mi afán de que iba a salvar al otro en su momento, hasta que uno se va dando cuenta que en realidad es mucho más operativo, algo más humilde, como decir, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo este otro? ¿Qué palabras usa? Porque es eso lo que vamos a amasar a la hora de intervenir, digamos. No hace falta, a veces las intervenciones más simples son las más efectivas, digo. No hace falta decir cosas grandiosas, hace falta poder decir lo que hace falta decir. Y eso se aprende en la lectura, y creo que en nuestra misma carrera tenemos un poco una ventaja, que es que leemos mucho. Y ese desafío ya lo vamos teniendo incluso a la hora de rendir un examen, ¿no? Cuando decidimos qué es lo importante, qué es no lo importante, cuáles son los detalles que vale la pena retomar, cuáles hay que dejar de lado o quedarán para otro momento, etc. Me acordaba justo cuando preparaba esto, que tenía esta compu con el pañuelo verde, que una vez me pasó, por ejemplo, una paciente que viene, era todo en la época del debate pre-aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y llega una paciente y me dice, quiero creer que vos no sos como esas que están matando niños por ahí, queriendo que se maten los niños por ahí. Yo pensé, digo, menos mal que no traje mi compu, porque iba a ser un obstáculo para ese tratamiento, digamos, que de repente enterarse que su analista era ultra feminista, digamos, ¿no? Porque le iba a horrorizar y iba a ir a buscar otro que no pensara como yo, porque iba a ser un problema para ella eso es un problema, ¿no? Yo digo, a mí me parecía que este era un ejemplo que estaba bueno transmitirlo, porque que yo sea feminista para la vida de la persona no implica nada, o sea, seguro que implica muchas cosas a la hora de cómo escucho, de cómo vivo, de cómo incluso trabajo con otros, pero para esa persona en particular, por ejemplo,
hubiese sido probablemente un problema incluso para la continuidad del tratamiento. Y le estoy hablando de una paciente que incluso ya llevaba un buen tiempo, pero una paciente que al día de hoy trabajamos juntas y llevamos 6 años y pico de trabajo, digamos, que hubiese sido un desperdicio que se filtrara algo de mi persona respecto a lo que ella estaba necesitando trabajar, ¿no? Bueno, Una consulta. sí. Y en esa situación, ¿qué le dijiste? Digamos? ¿Cómo se responde? Es que está buenísima tu pregunta. Yo no respondí nada. Decidí no responder nada. O sea, porque primero que seguro que me iba a costar muchísimo hacer de cuenta que estaba de acuerdo con ella. Y se iba a notar. Y segundo que también la cantidad de comentarios que nos hacen, que uno va aprendiendo también, bueno, cuándo se habla, cuándo no se habla. En ese momento, cuando dijo eso, yo lo único que hice fue así, mínimo, que no significaba prácticamente nada, ni tampoco le estaba diciendo, ay, sos una antiderechos, digamos, porque no es mi trabajo con esa persona, ¿no? Sí. Digo, a mí se me ocurre, si la persona insiste en usar con esta opinión, por ahí preguntar, bueno, ¿para qué? ¿Por qué es importante para vos? ¿O qué te pasa vos con eso? Como devolver un poco la pelota ahí. Exacto, buenísima tu intervención, porque totalmente, y muchas veces está, de hecho me haces acordar otra cuestión clave que señala Lacan, que un poco nuestra función es devolverle al otro su propio mensaje en forma invertida. Es decir, eso que vos acabas de decir. ¿Por qué es importante eso, no? Totalmente de acuerdo. En ese caso, por la peculiaridad de esta paciente, mi decisión fue no decir absolutamente nada, porque podía llegar a meterme con ella en particular en lo que se dice camisa de 11 varas, creo que se dice así. Es decir, ahí yo me decidí llamar al silencio, pero muchas veces efectivamente también hago eso que vos decís, ante un comentario, ¿sí? Bueno, a ver por qué eso es importante, o por qué te surge esa pregunta, o cómo lo pensás vos, y de nuevo el trabajo lo hace quien hace falta que trabaje, porque es sobre su vida que en todo caso hace falta hacer ciertas modificaciones. Bien. Habría como un movimiento, sobre todo al inicio, cuando alguien nos consulta, que podríamos llamar, y que eso lo pueden encontrar bien desarrollado en este libro que les digo de Miller, de la localización subjetiva a la implicación subjetiva, ¿no? Digamos que es el trabajo que conviene que tome, o sea, el vector de trabajo que conviene que tome un espacio analítico, ¿no? Vamos escuchando los significantes que usa alguien en su discurso para decir lo que le pasa, y ahí también vamos pudiendo escuchar en qué posición se ubica esa persona que nos está diciendo que le pasa algo. Lacan, leyendo a Freud, dice que él localizaría, cuando Freud trabaja el caso Dora, que él localizaría eso en una pregunta fundamental para cada persona, ¿no? Que esa la podemos tomar todo, digamos, como un ayudín para la vida, que es ¿qué parte tiene esa persona que se queja o sufre de eso en ese malestar? Porque incluso, digamos, primero incluso desde la niñez, pero incluso en las situaciones más difíciles, cada persona siempre está ocupando una posición, digamos, ¿no? Que por suerte, porque digo, hablamos de posiciones, porque eso implica justamente que hay la posibilidad de moverse de un lugar a otro, de una posición a otra. Uno puede decir y empezar a captar que hay una posición en la vida que no le resulta para nada conveniente, aunque la repita por todos lados, y eso ya descubrirlo
es un montón porque alguien puede empezar a estar más advertido, puede empezar a hacer movimientos, puede empezar a probar respuestas o posiciones de otro tipo, ¿no? A ver, por ejemplo, hay una paciente que tiene un significante que a mí me llevó un tiempito captar cuánto insistía ese significante en su vida, pero aparece abusivamente en muchos aspectos digo abusivamente en el sentido de que por todos lados cuando empiezo a captar, yo escucho ese significante en sus dificultades para la maternidad, sus dificultades con la pareja, sus dificultades en la familia, sus dificultades en lo laboral, y el significante es la complicada, ¿no? Y ese es un significante que cuando se lo localiza, ¿no? A ver, ¿cómo esto es la complicada? Ella siempre complicada para llegar al turno, complicada para todo. Y cuando se abre eso, aparece que es un significante que ha sido una marca clave en su propia familia de origen, digamos, que es un modo en que la propia familia de origen la nomina a ella, ¿no? Por distintas situaciones, y particularmente por parte de su padre, que viene justamente haciendo todo un trabajo para poder desidentificarse de ese lugar, que por cierto también es un hombre muy complicado. Y ahí vamos ya captando en este punto cómo se van dando, digamos, en la vida de las personas, en la institución familia en su diversidad y en los procesos de sexuación, también procesos de identificación, ¿no? Y que siempre, obviamente, ¿no? Porque a veces dicen, ay, que el psicoanálisis, que quieren llevar al pasado, no sé qué. Mentira, o sea, yo jamás en la vida le pregunté, tenemos que ir a tu pasado, no, porque eso aparte parece solo, y porque además es absolutamente lógico que existan marcas fundamentales en la vida de alguien, y las marcas fundamentales aparecen muy tempranamente, digamos, y aparecen con los primeros objetos de amor que alguien tiene en su vida, que son las personas que habitan la familia, y de nuevo ahí no importa cómo está compuesta, si madres, si padres, ¿no? Es decir, sí podemos decir que es fundamental la función madre y la función padre, pero que detrás de esos significantes que son madre y padre podría estar cualquier persona que opere esa función, ¿no? No hace falta, de nuevo, ni una unión biológica, ni una anatomía peculiar, nada. Entonces, con esta paciente que les traigo el ejemplo, por ejemplo, el trabajo de cada sesión básicamente es descomplicar. Es decir, trae toda una cosa, una historia, y cuando, que obviamente como uno solo escucha de afuera, lo puede escuchar distinto y puede ver todas las opciones de solución que ella no ve. Es decir, siempre hay que ir contra ese sentido que está sobreestablecido en ella de que todo es complicado, todo se complica, ella, ¿no? Y ahí, entonces, un poco, de repente el escenario parece distinto para ella. Para ella, que históricamente siempre se encargó y le sale muy bien encontrar los puntos de complicación, y que implicó que ese trabajo haya incidido, digo, no es que hoy es la persona más sencilla del mundo, para nada, pero ese trabajo ha permitido, por ejemplo, que ella aceptara que en el momento que decidió buscar ser madre, ya sus óvulos no funcionaban, ya sus óvulos habían perdido la calidad que tenían, y estuvo mucho tiempo, por supuesto, haciendo ese proceso de duelo que hace falta en estos casos donde para alguien la carga genética, la transmisión es importante, tiene que hacer un proceso de duelo para aceptar que no va a poder ser esa transmisión genética, ¿no? Entonces, realmente, o sea, con algo que parece, ¿no?, bastante, no sé si sencillo, pero siempre me parece que es poder ubicar eso que le pasa a alguien, y por el trabajo que ella ha hecho sobre eso ha incidido en su cuerpo y ha podido llegar a embarazarse, y hoy
está viendo cómo descomplicarse con el hijo que tiene, ¿no? Porque finalmente pudo, después de varios tratamientos que no funcionaron, que no resultaron en un embarazo, ella finalmente lo consigue y hoy tiene ya su bebé a punto de cumplir un año, digamos, ¿no? Y ese combate en el que ella se encuentra, cada vez que ella sale de su sesión, ella me agradece porque ella se va menos complicada, ¿no? Y digo, es un trabajo casi que sostenido sobre el mismo tema por mucho tiempo, digamos, porque también es eso, se va captando como mayormente hay como cierto camino en el sufrimiento de alguien y que a lo largo de la vida es sobre ese mismo camino que se va trabajando, ¿no? No es que aparecen cuestiones ultra nuevas o alguien cambia, no sé, un modo de vida tener el opuesto, ¿no? Me parece que es también poder, en ese sentido, respetar la manera de gozar, es decir, de satisfacerse de alguien, pero pudiendo ayudarle a que capte los puntos en que eso se torna problemático, digamos, ¿no? Bueno. Otra cuestión, por ejemplo, es que en este caso, porque muchas veces también aparece el debate sobre la adopción, con toda la complejidad que implica en nuestro país, porque no sé si estarán al tanto, pero es muy difícil para las personas que quieren adoptar todo el proceso que hay que pasar, todo el tiempo que lleva, y mayormente, por lo menos de lo que yo he podido escuchar, con muy pocas posibilidades del resultado que buscan, ¿no? Que es tener un hijo. Y en este caso, por ejemplo, para ella ni siquiera era una opción, entonces realmente, como su deseo de ser madre era fuerte, hubo que trabajar mucho para que ella pudiera aceptar que la opción con la que contaba era la de la donación de óvulos, ¿no? En este punto, a mí me parece clave destacar que las decisiones, es decir, lo que las personas eligen entre las opciones que tienen son siempre de las personas. O sea, nosotros no podemos decidir por quién nos consulta. No solo porque sería bastante tirado de los pelos, es decir, que estemos tomando decisiones por la vida de otro, sino porque probablemente de nuevo va a ser algo que más temprano o más tarde va a hacer que esa persona salga corriendo, porque nosotros confiamos y sabemos que cada persona puede decidir, digamos, ¿no? Entonces, es importante que lo haga porque es importante que sea algo propio, ¿no? Si nosotros vamos encajando lo que a nosotros nos parece que es lo mejor para esa persona, y le vamos a terminar haciendo un mal porque primero no lo va a poder ni sostener siquiera, ¿no? A ver, cuando pensaba en esto, igual lo que decía es, bueno, tampoco quiere decir que no podamos decir nada cuando captamos, por ejemplo, que en este ámbito pasa bastante, por muchas cosas, por cuestiones de dinero, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de los médicos que dicen el reloj biológico te corre, te tenés que apurar, etc. Es decir, que podamos, en esos casos donde captamos que la cosa se está volviendo más bien del orden de lo compulsivo que de lo deseante, señalar eso, o sea, señalar eso con los efectos que está teniendo, para sugerir en todo caso una pausa, ¿no? Donde alguien va, hace un tratamiento que implica todo un nivel de invasión corporal, etc. Y de repente quiere automáticamente, que vio que le dio negativo, empezar otro tratamiento y está diciendo que su cuerpo no da más, bueno, ahí sí, por supuesto, va a ser una falta ética si nosotros no señalamos ahí la necesidad de una pausa. Una pausa que no es un detenimiento, ¿no? Es una pausa para continuar el trabajo, que aparezca algo del orden del alivio y que se pueda de nuevo, en todo caso, encarar un tratamiento, por ejemplo, de otra manera. ¿Por qué? Porque
es muy interesante eso, cómo se va viendo la experiencia, que siempre que las personas entran en esta línea de acción más bien que pareciera como una carrera, que una búsqueda, la cuestión del deseo se obtura totalmente y los embarazos no llegan. Y pasa mucho, por ejemplo, algo que es muy frecuente, que estas personas que ingresan en esta modalidad, cuando dicen no doy más, ya no quiero saber más nada, que es toda la mierda, qué sé yo, terminan, se van de la clínica, dicen no vuelvo más, y al tiempo hablan contando que se embarazaron, ¿no? Es decir, hay algo de que salir de esa lógica desortura algo a nivel subjetivo y, por ejemplo, ocurre un embarazo. Es decir, ahí tenemos de nuevo la diferencia entre lo que implica una posición sostenida desde el super yo, digamos, de lo que hay que hacer o en el tiempo que hay que hacer, a lo que es una vía sostenida en el deseo, que por supuesto contempla la dimensión de la falta, ¿no? Que nos cuesta mucho amigarnos con la falta, pero cuando eso sucede se puede andar distinto, digamos, ¿no? Por ejemplo, otra paciente, después de un buen tiempo de trabajo analítico, que por supuesto era necesario también para de alguna manera instalar cierta confianza, después de un buen tiempo de trabajo y después de un buen tiempo de búsqueda de embarazos que no llegaban, ella puede hacer surgir un no que no pudo enunciar en una circunstancia de abuso en la infancia y que fue totalmente, digo, todo esto se lee después, ¿no? Uno por los efectos va leyendo qué pasó, cómo funcionó o no funcionó algo en la vida de alguien, incluso en nuestras propias intervenciones, o sea, una interpretación se mide por sus efectos, ni más ni menos. Nunca podemos saber de antemano que una interpretación va a ser una buena interpretación. Eso nos viene después con la misma persona que la escuchó y que tuvo algún efecto. Es decir, en este caso, ese no fue fundamental, que aparezca ese no que no hubo, para poder decir sí a embarazarse. En la medida que eso se trabajó en torno a eso, ella misma terminó sorprendida con los resultados, ¿no? Por otro lado, un poco ya lo fui diciendo, pero lo que llamamos, digamos, madre y padre, sabemos, depende de tradiciones, ¿no? Depende de una tradición. Por ende, claramente, según la época, lo que ingrese bajo esos significantes puede tener distintas concepciones, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, las madres casi santas, casi encerradas en las casas, casi esclavas, ¿no? Hoy en día, por suerte, por supuesto, cada quien elige para dónde lleva su vida, pero por suerte hoy ya sabemos que mayormente las madres, y de hecho creo que estas técnicas también tienen que ver mucho con el cambio de la sociedad, porque hoy cada vez más personas recurren a la reproducción asistida porque ya no se busca a los 20 años un hijo, digamos, como que era la única salida, ¿no? Primero querer capaz de estudiar, o salir a trabajar, o hacer otras cosas, etc. Es decir, eso también es clave, y también es clave que podamos captar qué hay detrás de esos significantes para cada quien y en su historia, ¿no? Que ahí seguramente se han encontrado en eso con Freud, ¿no? Que él hablaba, y a mí me parece importante destacar eso, que él hablaba en su momento de una salida, o sea, de la maternidad como una salida normal para las mujeres. Y si lo leemos un poco a Freud nos damos cuenta que no es que él creía en la normalidad, ¿no? En el sentido de que la normalidad estaría del lado de que una mujer quiera ser madre, sino que lo normal tiene que ver con las normas. Y las normas son de una sociedad, y en ese sentido Freud decía eso en la época victoriana, por ende su discurso estaba atravesado por las normas sociales de esa época, ¿no? Para mí hay otro hallazgo hermoso en Freud, que no sé si han tenido la posibilidad de leer esa carta, donde justamente él
dirigiéndose a un médico, a un colega, le habla de cuán atrasado estaba su gremio para debatir sobre ese asunto y que estaban más bien todos empujándose por una ley que él dice necia e inhumana, que obliga a las mujeres a ser madres aún sin desearlo, ¿no? Y eso allá, por eso me parece que está muy bueno poder ir encontrando en la obra distintas cuestiones que nos van permitiendo entender mejor de qué se hablaba. Hay una referencia que yo encontré acá en Causa y Consentimiento que a mí me pareció bien corta y simple, digamos, porque dice hay que tomar en cuenta la prioridad del significante sobre el sujeto, ¿no? Esto que hablábamos de las marcas. El significante marca. Cada uno en su vida tendrá sus marcas, tendrá su significante más valioso, si se quiere, en algún punto para su propio caso. Y sobre todo digo esto, ¿por qué? Porque es para lo que nos tenemos que entrenar. Tenemos que entrenarnos en el sentido de poder escuchar más que el sentido, la novela, todo lo que haya detrás del discurso de alguien, los significantes. Y sobre todo esto porque el significante que sea, por ejemplo, madre para mí, no va a ser el significante que es madre para vos. Es decir, cuando Lacan dice trabajamos con significante, no dice el significante tiene un significado, dice el significante causa goce. Y eso es en cada quien. Y en cada quien, por eso es tan importante no dar por sentado cuando alguien nos cuenta algo y nos dice como si nosotros le entendemos, a pesar de que usemos las mismas palabras, sino que es importante poder ir viendo, pero a ver, ¿qué es eso para vos, no? ¿Qué es complicada para vos? ¿De dónde viene complicada, digamos, no? Y eso va permitiendo que alguien no solo se escuche en su historia, sino que pueda hacer también algo distinto con eso. E incluso quizás hasta darle otro destino a ese significante, digamos, que no deja de aparecer en algún punto. Y ahí, otro punto es, seguramente han escuchado hablar del gran otro, ¿no? La relación con el otro, que es eso que Lacan concibe como tesoro de los significantes, es fundamental para toda la definición del sujeto. Y también acá Miller dice, tenemos que reubicar a los padres en el espacio donde los encontramos, o sea, la familia. Y eso de nuevo es de cada quien, ¿no? Según a qué lugar del mundo o familia llegó. Y por otro lado, en ese sentido, podríamos decir que hay la posibilidad de 3 nacimientos en la vida de alguien, ¿no? Hay un primer nacimiento que es biológico, inevitable, o sea, no podemos ir contra la biología, al menos aún, creo que tal vez no ha llegado la inteligencia artificial. Uno segundo, que es el nacimiento al lazo social, que tiene justamente que ver con esta llegada a un mundo de lenguaje, y no a cualquier mundo, porque cada persona llega a un mundo particular que es su familia, donde lo esperaron o la esperaron con ciertas ideas, con ciertas creencias, con ciertas expectativas y todo lo que pueda haber ahí detrás. Y podríamos decir que seguro que ese debe ser el que más nos interesa a quienes estamos acá, lo que vendría a ser un tercer nacimiento a partir de que alguien pasa por una experiencia de análisis, ¿no? Porque creo que si hay algo que permite, digamos, una experiencia de análisis es poder vivir la historia de otra manera o empezar incluso a escuchar la propia historia de otra manera. Justo el otro día escuchaba a un analista que a mí siempre me encanta por su claridad, y él decía, Oscar Sachs se llama, y él decía que un poco lo que nosotros hacemos en un análisis es trabajar para que lo que aparece como un destino no termine siendo una condena, ¿no? Porque es muy común eso de escuchar que parece que siempre para cada quien hay un destino y entonces insiste en ese mismo,
Y justamente lo que permite un trabajo de análisis es que de repente el destino se concreta si se lo sostiene. Si se empieza a hacer otra cosa, empiezan a pasar otras cosas y por ende alguien puede verse salvado de ese punto de destino. Bueno, a ver, me parece que hay una cuestión para ir resumiendo y que nos quede el tiempo de conversación sobre todo. Los procesos de sexuación y la familia, digamos, lo podemos ir pensando de la mano, que seguramente en antropología ya lo hemos visto todo, que tiene que ver con las estructuras elementales del parentesco, ¿no? Que básicamente son las reglas que tenemos como sociedad para decir en algún punto dónde podemos y dónde no podemos estar, y que tiene que ver también, por supuesto, por ejemplo, con la prohibición del incesto, que es una regla fundamental de nuestras sociedades. ¿Y por qué traigo esto? Porque de alguna manera es lo que desarrolla Freud con el complejo de Edipo y que Lacan un poco lo termina reduciendo en una fórmula que es la de la metáfora paterna, ¿no? Donde de repente es muy importante la función de la prohibición en la propia familia para que esa persona no quede justamente enquistada en ese marco familiar y que más bien tenga la posibilidad de salir hacia afuera y armar también su vida y todo lo que quiera detrás de eso, ¿no? Por ende, decimos en ese sentido que hay objetos, o sea, objetos en el sentido, son personas, pero que a la vez son objetos de elección y que de alguna manera, para poder vivir, tenemos que aceptar que hay unos que están bloqueados y que en todo caso, si queremos a otros, los vamos a encontrar más afuera, ¿no? Y en ese sentido, me parece que una clave, de nuevo, para nuestra ética es despejarnos de lo que es familiar para nosotros y de lo que tiene que ver en todo caso con nuestras propias familias, porque también venimos de familias. ¿Y por qué? Porque de nuevo, si no vamos a intervenir desde nuestros prejuicios, nuestras identificaciones, y a la fulana, el fulano y el fulane que nos venga a consultar, no les va a servir eso de nada, ¿no? Entonces nuestra ética va a ser poder alojar ese sufrimiento singular para trabajar en torno a las dificultades que ahí se presentan y que son siempre singularísimas. Por eso también no funciona cuando se quiere repetir una interpretación para distintas personas, ¿no? La interpretación es siempre hecha a medida cada vez. Se vendría a ser como el ideal de la interpretación y tratamos cada vez de acercarnos lo más posible. Vuelvo al punto rápido porque tengo acá otro ejemplo para poder captarlo mejor, de que nuestra intervención solo se justifica por la existencia de sufrimiento. Y me parece que acá hay un ejemplo que lo podemos pensar en contraste en algún punto. Una paciente se presenta por primera vez, hace unos cuantos años también, y entre muchas cosas, muy al pasar ella me dice que algo que a ella le pasaba y que por ahí le generaba problemas, que ella terminaba cediendo en todo. Y cuando ella me consulta me dice que ella en realidad estaba trabajando con otra psicóloga, pero que quería probar una alternativa. Y cuando llega ella estaba muy angustiada. Ella me cuenta que le había generado mucho malestar algo que le dice esta psicóloga, porque lo que ella estaba planteando era la posibilidad de separarse de la pareja que a la vez es el padre de su hijo.
Y esta psicóloga desafortunadamente le dice que separarse es ir en contra de lo que implica una familia y que ella tenía que sostener su pareja. Esta pareja justamente estaba en un momento muy, muy difícil de consumo problemático, digamos. Básicamente en un momento muy difícil que implicó que se funda un negocio familiar, que implicaba día a día la angustia de sus hijos porque su padre se desaparecía. Todo eso ella relata en ese primer encuentro y además se escuchaba, pero a gritos, un pedido de alguien que le diga no va a pasar nada si te separas de esa persona, digamos, ¿no? Y un poco, justamente habiendo escuchado eso que ella dice, yo soy alguien que tiende a ceder todo, ¿no? Y esa psicóloga la está empujando a ceder todo, que es donde esa persona más sufre justamente. Por eso fue clave, y hasta el día de hoy ella se acuerda de eso y me dice que ella agradecía siempre haber decidido no quedarse donde le estaban diciendo cómo hacer, porque pudo separarse e incluso hoy en día lo puede ayudar más aún a quien era su pareja y que es el padre de sus hijos, que en ese momento donde se quedaba por un poco culpa, obligación, etc., ¿no? Por eso vuelvo al punto, esa intervención que hace esta colega, que probablemente no sé cómo lo habrá pensado para decir eso, me parece que termina fallando porque justamente esa era una creencia de esa psicóloga, ¿no? Que la familia se sostiene cueste lo que cueste. Y más que de esa psicóloga, de esa persona. Y la verdad es que uno va escuchando y justamente no le dice qué hacer al otro, pero sí va escuchando cuál está siendo el problema que tiene esa persona. Entonces, es ahí, no importa lo que a nosotros nos parezca bien o mejor. Es con la dificultad de ese que nos consulta, ¿no? Y ahí yo me encontré con otra referencia que se las quería compartir también de Miller, y él dice: el único goce del analista es el que el paciente transfiere en el discurso analítico y en la sesión misma, en el momento mismo en que goza hablando. Es decir, de lo nuestro, nada. Importa que escuchemos a esa persona que nos está hablando y lo que ahí se está diciendo y con qué se está diciendo, es decir, con qué significante se está diciendo. Bien. ¿Puedes repetir la frase? Sí, por favor. por supuesto. El único goce del analista es el que el paciente transfiere en el discurso analítico y en la sesión misma, en el momento mismo en que goza hablando. Es de Jack Alan Miller, de su curso Causa y Consentimiento. Bueno, vamos a estar enfrentados a 1000 desafíos, porque incluso acá que hablamos de un campo específico de intervención, este campo específico es solo un punto de la vida de una persona, ¿no? Que tiene millones de puntos más seguros. Por eso a veces es un poco problemática la sobreespecialización en algo, porque de repente nos hablan de otra cosa y ya quedamos un poco haciendo agua, ¿no? Y me parece que ahí también es importante algo para transmitir, que así como todos tenemos gustos y modos de actuar distintos, también todos vamos a tener modos de intervenir distintos. Y me parece que eso está re bueno, que cada quien pueda ir, digamos, animándose a su propia manera de interpretar, de intervenir, porque en ningún lado está dicho cómo se hace eso, no hay una receta. Sí hay, digamos así, ciertos principios orientadores respecto a lo que no tendría ningún sentido hacer, pero después ahí un poco
nos vemos llevados a inventar cada vez, en cada sesión, con cada paciente. Y para adentrarnos un poquito más en los procesos de sexuación y ya ir cerrando, justamente lo que Lacan realiza al hablar de sexuación, digamos, al teorizar sobre la sexuación, avanza primero para comprender a cómo funcionan los seres hablantes, tanto en los procesos de sexuación como en las vivencias de la sexualidad. Y de alguna manera él ahí se encarga de desmentir ese postulado que Freud hace ingresar en un momento de que, por supuesto, obviamente que hoy eso está mucho más que tirado abajo por suerte, de que la anatomía es el destino, ¿no? Lacan, cuando realiza su teoría de la sexuación, justamente es para explicar por qué Freud estaba ahí equivocado, digamos, ¿no? Y hace todo un desarrollo de cómo funciona esto. Y en ese sentido, lo que él sitúa ahí es la dimensión subjetiva que hay en cada sexuación, es decir, que cada sujeto de la palabra, cada ser hablante, más allá de lo biológico, siempre cuenta con una elección forzada, ¿no? ¿Y qué quiere decir forzada? Que no es ni voluntaria ni consciente, sino que más bien tiene que ver con las irrupciones de goce contingentes, de los encuentros contingentes en la historia de una persona. Sabemos que en ese sentido la sexualidad está y es vivida desde la llegada del mundo y como de algún modo hay siempre un pasaje, porque de nuevo la sexualidad está desde la infancia y por ende empieza a vivírsela cuando se está rodeado de los primeros objetos de amor, las primeras figuras importantes que están en la familia, y que de algún modo eso, por supuesto, genera ciertas condiciones de goce, de satisfacción, que hace que alguien siempre tienda a buscar a alguien más o menos de un estilo y no de otro, o que sea físicamente de tal o cual manera y no de otra, o con algún detalle. Es decir, de nuevo, ahí sobre eso nos va a poder decir cada persona según su historia personal. Y a mí me hizo acordar esto y me atreví a traer algo de un poquito de Cortázar, porque no sé si han leído Rayuela, pero ahí él dice, y para mí eso lo ejemplifica muy bien, que a Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige, uno no elige la lluvia que le va a calar hasta los huesos a la salida de un concierto. Es decir, ¿por qué traigo esto? Porque me parece que él ahí hace pasar eso que sucede cuando el goce irrumpe en el cuerpo de alguien, ¿no? Cuando alguien se enamora, cuando a alguien le gusta a alguien, cuando a alguien le pasa algo importante, cuando alguien va a hacer una elección particular, tiene que ver con sus propias irrupciones de goce, es decir, con sus propias satisfacciones. Y eso, digamos, esta introducción y localizar cómo se forja la sexuación, también nos lleva a hablar de las identificaciones, porque si hay algo que caracteriza a un sujeto es la posibilidad de identificarse, ¿no? Primero, que es una tendencia inevitable porque no contamos con un programa instintivo que nos guíe, y en ese sentido es tanto, digamos, la solución y el problema que nos trae el hecho de habitar un mundo de lenguaje, ¿no? ¿Vieron cuando vemos un meme? Que estamos viendo un meme y decimos soy, sí soy, que últimamente todo, bueno, ahí nos estamos identificando. Y me parece que eso también está bueno para captarlo a la hora de escuchar a alguien, si está hablando de algo de sí,
si está hablando de algo que en realidad viene de otro y que se está identificando a ese otro o a esa otra, porque también va a ser importante que se puedan ir trabajando y vaciando esas identificaciones que a la vida de alguien le vienen más bien mal. Y lo último, además de que ya les dije de que es clave que podamos considerar tanto lo que se dice madre como lo que se dice padre como funciones, es decir, no como cuerpos anatómicos. Hay otra cuestión que tiene que ver con la relación clave que hay entre la lengua y el goce, ¿no? Por eso les he insistido a lo largo de todo este rato de cuán importante es poder captar cuáles son los significantes de las personas, porque los significantes hablan del goce de las personas, y el goce a veces es para bien y a veces es para muy mal, y por ende sobre eso vamos a trabajar nosotras y nosotros que estemos ahí cuando alguien nos demande. Y en ese sentido, ¿qué nos va a orientar? Lacan dice lo real, y la manera de definir lo real es eso que es imposible de soportar, imposible de decir, imposible de nominar. Esa es nuestra orientación para la crítica. Lo que se le vuelve insoportable a alguien, esa va a ser nuestra orientación. No lo que se diga afuera que está bien, no lo que nos apunen los médicos o los familiares o no sé quiénes más que se quieran meter en el asunto. Y en ese sentido aclararles obviamente que lo real no es la realidad como la concebimos todas en sociedad, sino que lo real es siempre de orden sumamente singular. Preguntas que yo me he encontrado y que me han hecho como, me pongo 1 o 2 embriones, pero ¿acepto o no acepto la donación? Y si después rechazo al bebé cuando nazca. Esas preguntas, que a veces hasta son tentadoras de responder, por decir no, ponete 1 porque capaz que si no se te complica. No tenemos nada que ver nosotros ahí a la hora de esas decisiones, ¿no? Porque ese es un recorrido de cada persona y que hace falta que haya ahí un tiempo de comprender en todo caso de esa persona para ver por qué va a decidir lo que va a decidir. Pero lo tiene que decidir la persona, no lo podemos decir. Es decir, esto no implica que nosotros, como cuando intervenimos, no pensamos en términos de soluciones, porque por supuesto que nos interesa que la vida de las personas funcione mejor y que se solucionen muchas cosas, pero las soluciones, es decir, como un cómo hacer, no podemos darla nosotros. Y en todo caso eso va llegando por el mismo efecto de las interpretaciones que hace un analista, que de ninguna manera es un asunto pedagógico, ni de educación, ni de asistencialismo. Siempre vamos a considerar en nuestra intervención lo que para alguien se enuncia como esa frase conocida de es más fuerte que yo, ¿no? Diría que sobre ese punto en la vida de alguien es donde más se ronda el trabajo. Y para terminar, lo único con lo que resumiría, digamos, mi elección de por qué venir a hablar hoy desde la perspectiva psicoanalítica de orientación lacaniana para nuestro ejercicio profesional, para mí realmente tiene que ver con el simple hecho de que no he encontrado en ningún otro lado una teoría más realista. Y realmente eso para mí es importante, que seamos realistas. Muchas gracias por su atención, así que les abramos conversación, ¿tienen algo para apuntar, para que estuvieron pensando? Cuando decís esto de cuando trabajas con el paciente, ¿te ha tocado veces
para también trabajar de cómo explicarle a sus hijos que nacen de esta forma, cómo trabajar en la familia completa o solamente con el paciente que se presenta. No, sí, está muy buena tu pregunta. Me ha pasado, muchas veces de hecho me llegan consultas de parejas que están con ese tipo de preguntas, quizás ya hay un tratamiento o un embarazo incluso en proceso. Y de nuevo, porque qué bueno que traigas esa pregunta, porque no tenemos una receta, en realidad no sabemos qué es lo que conviene, no conviene. Sí, por ejemplo, hay estudios europeos que como ellos han empezado a hacer uso de estas técnicas mucho tiempo antes, han ido de alguna manera localizando efectos, decires de personas que hayan nacido bajo este tipo de técnica, bajo el uso de este tipo de técnica, y está demostradísimo, digamos, que cuanto más información cuentan las personas, como sabemos por el derecho a la identidad misma, todo marcha mejor, digamos, ¿no? Y que incluso mayormente, que a veces eso sí les comparto, ¿no? Como estos resultados de estudios, cuando hay alguien que está llenísimo de preguntas y no sabe qué hacer y no tiene ni idea de lo que va a pasar, de poder decirle, mira, ya pasó esto, digamos, ¿no? Y encontraron esta manera, cada uno, de hecho es genial porque esos estudios suelen incluir las respuestas de mismas niñas que dicen, ¿qué problema me va a traer a mí, digamos, si yo amo a mis padres, digamos? Claro. Que de repente se encuentren con esa información de cuán importante es más el deseo y las ganas de traer a alguien a una familia, y que en todo caso se hizo uso de una determinada técnica, sí, por supuesto, y en eso a veces hasta creo que ahí me animo a hablar más y a explicarles un poco más, porque realmente es un punto bastante enigmático, ¿no? ¿Qué hacer? Y en ese sentido creo que tampoco está nada mal preguntarle en todo caso a esa persona si le generaría demasiado conflicto hablar de eso con su hija, digamos, o porque ahí en todo caso si es realmente algo insoportable para la persona, mejor no, quizás más adelante. Lo que pasa es que tarde o temprano las niñas preguntan cómo llegaron, ¿no? Entonces eso también les transmito, como algo ahí siempre cada madre, cada padre tiene ese desafío, no importa del modo que haya llegado la persona al mundo. Entonces es un poco también invitarles a hacer de eso algo más común, que de hecho está siendo algo cada vez más común. ¿Algún aporte más? Yo me quedé con duda con la cita del Cortázar. A ver. No, pero para saber cómo era bien, porque no le casi escuchar mucho. ¿Por qué yo? Primero porque soy cortasariana, acá me atreví a traer algo de mi gusto. Me parece que ahí habla de eso que... ¿Viste que hay en la psicología? Los textos de Freud que hablan sobre la elección de objeto. Y él dice, hay condicionamientos de la vida muy temprana para la elección de objeto, ¿no? Que eso de nuevo no es ni programado, ni enseñado por alguien, sino que tiene que ver más bien con esos encuentros a nivel del cuerpo y con los otros de momentos de satisfacción, ¿no? Entonces, en algún punto me parece que es una manera de resaltar que esa elección no es consciente, ¿no? Que uno no elige a voluntad si va a ser gay, si va a ser hetero, si va a ser lo que sea en la vida, digamos. Eso no se elige a voluntad, eso tiene que ver con condiciones de goce que se presentan en los cuerpos contingentemente. Entonces, ¿por qué decía eso de a Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige, una no elige la lluvia que le va a calar? Porque hay algo del goce que cala, que va más allá, por eso fracasan tanto los absurdos y antiderechos que andan tratando de hacer encajar a la gente en lo que vendría a ser la norma para esos mismos que le interesan esas cosas, como por ejemplo los que
andan tratando de corregir la sexualidad de otras personas, ¿no? Y es totalmente absurdo porque por más de que trabajes en eso, podés poner todo el empeño, capaz que se logra algo, pero primero lo que seguro va a estar garantizado es que esa persona va a sufrir muchísimo y lo más probable es que a la vuelta de la esquina todo ese condicionamiento que no tiene que ver con el cuerpo de esa persona no se pueda sostener. Entonces, por eso, ¿por qué digo esto también? Porque en este campo todo el tiempo nos vemos confrontados a preguntas que tienen que ver con el orden de la sexualidad, con el orden de quién se elige como pareja. Es algo que se trae mucho por parte de las parejas que vienen a consultar, o de las mujeres o de los varones, digamos. Cómo se juega cada condición sexual, vamos a decir, tanto en la vida sexual como en el resto, porque en ese sentido está todo un poco atravesado por lo que marca un cuerpo, digamos, todo atravesado en la vida de esa persona. Entonces, por eso yo lo que traía, y capaz que traje eso y fue más para confundir que para aclarar, digamos, ¿no? Pero lo que yo ahí quería destacar es que no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de conciencia. Son cuestiones que existen en los cuerpos y que toman los cuerpos, ¿no? Por eso a veces por eso es tan problemático caer en una perspectiva pedagógica, porque la pulsión es indomable en ese sentido. Sí puede hacer algo al respecto quien esté en ese cuerpo, pero eso solo lo puede mover esa persona. Y nosotros es muy importante que podamos escuchar cuáles son las condiciones de goce de cada persona. O sea, particularmente porque creo en el inconsciente, entonces creo que eso existe y que eso marca y que eso hace funcionar una vida, por ejemplo. Más o menos Te hago otra consulta con esto de la fundación. Cuando vos trabajás con los pacientes, ¿también trabajás interdisciplinariamente con los médicos para cómo es más o menos la forma en la que vos trabajás con ellos? Para más o menos entender. Y es en realidad un poco permanente porque, sobre todo, a ver, ¿cuál es la verdad? A mí me buscan mayormente cuando se les queman algunos papeles a los médicos, ¿no? Cuando de repente se les presenta una persona demasiado angustiada, demasiado enojada, o cuando ellos mismos se angustian por algo que pasa en una consulta o en una intervención. Me acuerdo incluso que eso para mí fue un aprendizaje enorme, pero tuve tanto miedo porque era el inicio de mi práctica, porque me llaman a partir de una intervención de un tratamiento. Chao, hasta luego, gracias por venir. En el momento que se estaba por realizar una transferencia embrionaria, una paciente tiene un momento de desestabilización y la intervención misma de alguna manera revivifica en algún punto una situación de abuso. Y eso implicó para la clínica todo un tema, porque realmente fue la primera vez que sucedió y no sabían qué hacer, o sea que obviamente me llamaron a mí de urgencia y tuve que ir a atender esa situación. Y trabajamos un tiempo, o sea, digo, porque si eso pasa y los médicos no dicen nada, eso pasa, la persona se vuelve a su casa, ¿no? En este caso, por suerte, cuando se presentan estas dificultades a nivel de la subjetividad de las personas, a mí siempre me llaman, por suerte. Digo por suerte porque sí también fue una decisión mía no instalar el espacio de psicología como obligatorio,
¿no? Sino más bien que sea un espacio a disposición de quien lo requiera, de quien lo quiera, pero no como algo obligatorio, porque justamente yo, con todo lo que les dije, creo que está bastante claro que no quiero de ninguna manera que se asemeje a un protocolo médico, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese acuerdo, o sea, además de que tenemos reuniones de equipo donde se van planteando las dificultades que van apareciendo y demás, estamos en contacto en ese sentido permanente y te diría más bien cada uno de los médicos, a veces yo también les voy dejando vía sistema algunas indicaciones como para que tengan en cuenta, para que estén advertidos que según con quién se esté trabajando, atendiendo, no se puede intervenir de la misma manera, o sea que en ese sentido vamos contribuyendo entre todos. A veces yo también puedo, incluso porque eso también es importante a la hora de escuchar a alguien, que no lo incluí eso, pero lo digo ahora, que podamos saber cuáles son síntomas médicos y cuáles no, porque hay veces que hay síntomas que pasan como síntomas médicos y no son tales, y hay veces que son síntomas que nosotros le podemos dar todo un sentido subjetivo y no sé qué, y en realidad requiere un tratamiento médico, digamos, más allá de lo subjetivo. Entonces, en eso también, a veces cuando yo tengo algún tipo de duda, de pregunta, de algo que me comenta algún paciente, de algo que está haciendo, demás, les llamo, les consulto, les pregunto. Sin ir más lejos, tenemos un grupo de WhatsApp, obviamente, como equipo, y el otro día decían, avisa una de las médicas que se suspendía un tratamiento porque una, que justamente cuando cuenta eso, dice, ya le voy a pasar tu número, Lu, porque esta paciente empezaba su tratamiento para la extracción de los óvulos y tenía su indicación, digamos, del protocolo de cuánta medicación, qué dosis, a qué hora, etc. Esta paciente, por querer mejorar las cosas, lo que hizo fue tomar más medicación a menos distancia de horas, etcétera, etcétera, por lo cual se terminó, o sea, eso que esa paciente creía que iba a ser para mejorar la productividad de su tratamiento, se lo terminaron cancelando porque era inviable realizar el tratamiento bajo esas condiciones. O sea, es re importante el diálogo ahí entre el equipo para el trabajo, digamos, de la institución. También me pasa que hoy tengo bastantes pacientes que ya no van más a la clínica, pero que están quizás buscando en otra clínica de reproducción asistida, pero se siguen atendiendo conmigo, digamos. Entonces, en ese sentido, hay como todo el tiempo novedades y situaciones para pensar, y por eso también me parece que a veces es importante, como nuestro lugar es bien distinto para operar que tiene un médico, que podamos no quedarnos tan pegados a las instituciones, digamos, que no nos consideren que somos la institución, porque a veces si nos consideran que somos la institución y vienen trabajando en un tratamiento analítico con nosotros a la hora de que se quiera ir de la institución, se corta el tratamiento. Entonces hay que hacer también esa maniobra para que sepan que por más de que trabajemos en una institución, no somos necesariamente la institución, y que, como en todo, en una institución pueden haber cosas que funcionen y otras que no. Eso también me parece que a veces es importante poder aclararlo de alguna manera. ¿Alguien más? Gracias. Por favor, un gusto. Gracias por haber venido, por haberse acercado a este tema, que me parece que está buenísimo que lo hagamos, y por supuesto haberme tenido paciencia en mi